Charles Robert Darwin. ¿Le suena? Yo espero que sí, porque es el principal nombre de todo el estudio académico científico actual de toda la biología. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Michel, acompañado de mi compañera Melanie Quiroz, y nos toca abordar el tema ya muy sonado a mí, a mi querido grupo, sobre, respiren, la teoría de la evolución. Sí, ese impregnado tema del cual parecemos no salir, no solo por ser estudiantes de biología, sino por otras relaciones por ahí, pero a eso venimos y es lo que nos toca. No hay teoría científica más grande, más alocada, más impactante que lo que fue la teoría de Darwin sobre que los seres humanos y los seres vivos en general evolucionamos, venimos de un ancestro común que cambia, varía, se muta mediante las condiciones del tiempo, del espacio, el relieve, la competencia, otras especies y muchos otros etcéteras que conocemos sobradamente. Darwin en 1859 vino y publicó su famoso libro El origen de las especies, proponiendo no un debate, no una discusión, sino una total pelea, un conflicto con la ideología cristiana, la ideología de Dios, todo este conocimiento acerca de que Dios creó todo, Dios lo creó todo como está, todo proviene y ha sido igual desde hace millones de años y será así otros millones de años más. Darwin vino y les dijo, ¿saben qué, señores? Todo eso está mal. Me tomaré la libertad de pasar directo al conflicto. Y es que Darwin publicó este libro. Algo que nosotros sabremos es que Darwin publicó este libro, como les digo, 20 años después de escribirlo. Es una franja enorme. Pero, ¿por qué? Hace un tiempo lo vimos en una clase y me surgió la duda de cuestionarme ¿por qué? ¿Por qué si tenía el libro listo tardó 20 años en publicarlo? Y hay dos grandes razones. Uno obedecía a su corazón y otro obedecía a... Bueno, no obedecía, pero sí, vaya, al conflicto, al enfrentamiento que tenía con la iglesia. Y es que su esposa, su prima, era altamente religiosa y publicar esta clase de ideas iba en contra no solo de su ideología, sino también de la suya. ¿Por qué? Porque no había nadie que creyera que el ser humano no provenía de Dios, que los seres vivos, los animales, las plantas no venían del reino de los cielos, sino que Darwin tuvo estos conocimientos y dijo, oye, ¿cómo encaja la Biblia aquí? ¿Cómo encaja el jardín del Edén, el diluvio de Noé? Todo esto no me funciona y aún así Darwin no quería rechazar eso. Él decía, oye, ¿cómo lo hago encajar? ¿Cómo logro unir lo que yo descubrí con lo que tengo estipulado de Dios, con lo que siempre se nos ha estipulado de Dios? Y ese fue su principal temor al no poder publicarlo en 20 años que se tomó para publicarlo, pero lo hizo. Y evidentemente hubo conflicto. La iglesia lo cuestionó, sus colegas lo cuestionaron, su familia, su país, todo el mundo lo cuestionó. Oye, supón que destruyes todo el argumento básico de ni siquiera una teoría, sino una ideología, una creencia, un modo de vida basado en ese conocimiento en el que Dios nos creó, en el que hemos sido iguales, que venimos de uno mismo. Imagínenlo, es un conflicto inevitable y fue a lo que se enfrentó Darwin. Críticas, debates, toda clase de contras que intentaban desvalidar su teoría, que lo intentaban desprestigiar, pero si algo estuvo del lado de Darwin, fue la ciencia. Y es que sus conocimientos y su habilidad tenían una base clara. Tenía evidencias, tenía vestigios, tenía fósiles, tenía ejemplares, tenía el conocimiento. Él poseía
todo lo necesario para probar que lo que decía era correcto. Y lo que decía, en efecto, era correcto. Pues no fue hasta muchísimos años después, hoy en día, que todo nuestro contexto sobre la biología es basado en la evolución. Es el Big Bang de la cosmología, es el heliocentrismo de todo lo que se cree sobre el espacio. El conocimiento de la teoría de la evolución de Darwin es el pie de todo lo que es la biología actualmente. No hay doctrina biológica, no hay ninguna investigación que se pueda hacer ignorando que los seres humanos y los seres vivos antes fuimos una cosa, una sola cosa de hecho, o que fuimos cualquier otra cosa. Todos los seres vivos evolucionamos, hemos evolucionado, estamos evolucionando, venimos de algo diferente y nos dirigimos muy seguramente a algo todavía más diferente. Y eso fue lo que Darwin propuso hace casi 150 años. Y es lo que nos ha venido acompañando hasta ahora. Es todo lo que ha transformado nuestro contexto desde él enfrentándose a, a toda la ideología hace muchísimos años atrás para transformar la ciencia, la educación y nuestro entendimiento del mundo y de cómo hemos crecido en él a la teoría de la evolución. Eso es lo que Darwin hizo por nosotros, por la ciencia, los científicos y sobre todo por la humanidad. En este apartado hablaré acerca de cómo la teoría de la evolución de Darwin ayudó a ciertas bases científicas para la biología. Tenemos entendido como que la evolución biológica es un fenómeno natural, observable y comparable empíricamente. La obra de Darwin pues causó cierta influencia por hacer uso de la filogenia animal y vegetal. Él escribió una obra, es decir, un libro titulado El origen de las especies en el año de 1859. En este libro pues nos habla más que nada acerca de la selección natural, que es decir, la supervivencia, la lucha por la supervivencia, y hace uso de áreas de la biología como es la sistemática y la cría y el cultivo de plantas y animales. Los científicos aceptaron el concepto de evolución, que es decir, los cambios que sufren los seres vivos a través del tiempo, y ahora pues tenemos una síntesis moderna de la evolución, que la primera nos dice que los organismos poseen un ancestro en común, el origen de nuevos caracteres pues en un linaje nuevo, y que las especies que nuevas que tienen ciertas mejoras hacen que las más viejas desaparezcan. Claro, Charles Darwin, el célebre británico autor de la teoría que transformó el mundo de la ciencia y con ello el mundo en general de todos y todos, literalmente todos los seres vivos. Claro, sí, es un boom tremendo, pero el mundo que transformó también es nuestro mundo. Es decir, los mexicanos formamos parte de ese cambio. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Qué? ¿Cómo aceptamos este cambio? ¿Cómo lo adaptamos a nuestro entorno educativo, entorno científico? ¿Qué pasó en México durante los años de la publicación del libro del origen de las especies, durante los años de el cambio en el entendimiento de la biología? No me enorgullece decir que, como en muchas cosas, México llegó tarde. Es así, es una realidad. Charles Darwin publicó su libro en 1859, murió en 1882 y su teoría se propagó por todo el mundo. Recuerden, 1882 fue cuando murió. ¿Cuándo creen ustedes que entró la biología, no la teoría de la evolución, la biología, el estudio de los seres vivos, a las universidades y al modelo educativo mexicano? Es de reírse que nos haya llegado en la década de los 30, 1929 fue cuando en la UNAM
se abrió el primer departamento de biología, el primer departamento de estudio de la biología. Y es para pensar que solo en esas épocas de los 30 fue cuando aquí en México, y repito, no se empezó a estudiar la teoría de la evolución, se empezó a estudiar la biología. Repito, era la primera vez que México y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, abordaban la carrera, o más bien el estudio de la ciencia de los seres vivos, la biología. Y es que aún cuando empezó era basado en la agricultura, es decir, la ciencia de la flora y la fauna, de los relieves y de la agricultura. En eso empezó la biología, basado en eso, en la agricultura. Y es interesante pensar que el mismo año que se fundó la UNAM, en 1929, fue cuando se fundó el Departamento de Biología. El primer maestro que tuvo, el director de la UNAM, el profesor Alfonso Herrera, cuyo lema, y cito, todos los fenómenos materiales del organismo en el pasado y en el futuro eh, han tenido o tienen por causa las fuerzas físico-químicas conocidas. La biología es la ciencia de estos fenómenos. Por diversas cuestiones, según investigué políticas, Isaac Ochotera, fue quien tomó el cargo como el primer director en la rama de la biología. Y este amigo no, no abordó en lo absoluto el estudio y la aplicación del estudio de la teoría de la evolución, pues él era más, tenía una formación más de historiador natural, y todos sus 20 años como director fueron enfocados más en el estudio de la biología, es decir, flora y fauna de los recursos mexicanos. Es decir, él enseñó solamente animales y plantas mexicanas durante 20 años. En el 45 entró el doctor Roberto Llamas, quien, ¿qué creen? Era un bioquímico y tampoco se dignó en aplicar los conocimientos ya literalmente mundiales sobre lo que era la teoría de la selección natural, la evolución y todo lo que Darwin propuso. Por lo que otros 20 años la UNAM careció de enseñanza evolutiva, de enseñanza darwiniana, que, pues si lo piensan, es terrible. Actualmente la biología es universalmente comprendida a partir de la evolución, y eso sí nos incluye a nosotros, pero después de muchísimos años en los que desde un principio todo lo que está mal es el enfoque académico, el enfoque científico, donde si queremos mejorar como país, como educadores, como investigadores, tenemos que moldear de nuevo nuestro enfoque de investigaciones. Tenemos que saber priorizar qué cosas nos sirven, qué cosas hay que aplicar, qué cosas hay que adaptar del antiguo continente, de todos los países que nos conforman como planeta. Debemos enfocarnos en lo que de verdad sucede en el mundo y no llegar al próximo descubrimiento científico 30 años después, como ya nos ha pasado. La ciencia es una actividad humana cuyo objetivo es descubrir y comprobar la realidad. Pues los experimentos que se realizan para llevar este proceso a cabo están en constante cambio, debido a que pues con el tiempo cada explicación busca hacerse más certera. Los resultados pueden ser refutados, debido a que pues cada vez, como ya lo había dicho, se diseñan experimentos nuevos que puede que nos arrojen resultados distintos, y se negarían las hipótesis que ya estaban. Por ejemplo, viene siendo el caso de Darwin y las ideas fijistas que predominaban cuando él empezó su investigación en el viaje que hizo. Ahí el fijismo viene siendo la idea de que no hay cambios, la inmutabilidad, de que todo fue creado por un Dios. Sin embargo, Darwin empezó a llevar ciertos procesos, el método científico que viene siendo la observación, hizo un análisis, investigaciones, hipótesis, para así poder crear pues esta teoría, la teoría de la evolución.
más que nada, el avance de la ciencia ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, no es la misma cómo se desarrollaba la medicina hace un siglo a la actualidad.